noches. Darles la bienvenida a esta conferencia, a este simposio auspiciado por Laboratorio Rucol, donde vamos a tener el gusto de presentar al doctor Leonel Martínez Ceballos, quien es médico infectólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es jefe del servicio de infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y es docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Científica del Sur, quien se va a ocupar de un tema sumamente importante y de mucha actualidad. Es el manejo de la infección del tracto urinario causado por bacterias multidrogoresistentes y es el desafío pospandemia. Sabiendo que las infecciones de las vías urinarias son muy frecuentes, es uno de los motivos de consulta más frecuente quizás en ginecología, y ahora que hemos estado en esta época de la pandemia más aún, y hemos visto pacientes que se han tratado por sí mismas y que han tomado fármacos que no han debido usarlos, ¿no? Tanto en la mujer, en todas las etapas de la vida, ¿no? En la vida reproductiva, durante el embarazo y en la época postmenopáusica, donde hay falta de las hormonas, y esto determina muchos cambios que hacen que la mujer sea mucho más proclive a desarrollar estas infecciones urinarias. Con este tema tan importante para nosotros, dejo en la palabra al doctor Leonel Martínez. Doctor, buenas noches, muchas gracias por su presencia. Perdón, ahora sí, estaba creo que desactivado el micro. Bueno, agradecerles por la oportunidad. Para mí siempre es un honor estar presente en este tipo de actividades con tan distinguida concurrencia y tocar acápites que obviamente es de interés general, ¿no? O sea, independientemente de la especialidad que uno maneja, hay temas que son comunes y es obvio que uno de esos es lo que hoy en día vamos a tratar, justamente la ponencia de hoy. Entonces, vamos a proceder. Bueno, tiene este título un poco peculiar, ¿no? El manejo de ITU causada por bacterias MDR, dice desafío post-pandemia. ¿Por qué le decimos desafío post-pandemia? Porque justamente durante la pandemia se han venido suscitando, situaciones que han conllevado al mal uso de los antibióticos en general, entre otras cosas en un inicio por la incertidumbre de cómo manejar el COVID y posterior a ello un poco, manejando ya las complicaciones que de alguna manera obligan en algún momento a usar antibióticos de espectro muy amplio y la inexperiencia también de colegas que en general a todo paciente crítico, a todo paciente que está mal, a todo paciente con fiebre, quieren dar antibióticos y ahora está de moda dar antibióticos cuanto más espectro mejor. Eso en realidad no es una buena conducta y de eso justamente vamos a hablar ahora. Queremos partir con esto que estamos viendo. Vamos a ponerle puntero. Ahora sí. La mejor forma de enfrentar una infección de vía urinaria es catalogándola si es alta o baja, ¿no? Es, la manera más práctica. Se usa un lenguaje más o menos universal, entendible por cualquier personal de salud incluso, y eso pues hace de que los errores que se puedan cometer son menores. Vamos a considerar, como todos sabemos, una infección de vías urinarias bajas, aquella que viene con síntomas urinarios, vale decir, la disuria, la polaquiuria, el dolor suprapúbico, el tenesmo urinario, etcétera, etcétera, pero sin síntomas sistémicos. Si a eso se acompañan síntomas sistémicos, donde el inicio de la fiebre o el hacer febrícula, incluso no necesariamente fiebre, por eso quiero que reparen en el nivel de temperatura que muestra, no es el famoso 38.3 a más para decir es fiebre propiamente dicha, suficiente con que haya febrícula o una sensación de alza térmica, o más aún si esto se evidencia de forma objetiva, ¿no? Con síntomas que lógicamente hablan de compromiso sistémico, estaríamos hablando de una ITU complicada o una pielonefritis. Entonces baja la primera, alta la segunda, y obviamente hay un grupo especial
donde ya tiene que ver, por ejemplo, pacientes en grupos especiales y donde de forma importante, y está muy bien, están incluidas las mujeres gestantes por el riesgo que esto conlleva y el manejo y, vamos a decir, el enfoque es diferente desde el punto de vista que incluso la bacteriuria asintomática no solamente se debe de tratar, sino se debe de buscar con la idea de, si la encontramos, tratarla por el riesgo que implica de desarrollar pielonefritis en el embarazo, siendo esta la principal causa de admisión por la emergencia desde el punto de vista infeccioso y con alto riesgo de complicaciones, no solamente para la madre, sino para el producto, que incluso podría conllevar a la muerte. Entonces, de ahí que es un tema muy importante. Bien, entonces, algunas cosas que obviamente todos lo manejamos, no está de más, pero mencionarlo. Está claro que Escherichia coli va a ser el principal agente etiológico de las infecciones de vías urinarias, y cuando hablamos de cistitis, obviamente también. 75 a 95% nos menciona la literatura, va a depender de la serie que nosotros revisemos, pero en todas va a ser la de, digamos, mayor presencia, ¿no? Hay otras enterobacterias gram negativas también, que cada vez se hacen más frecuentes. No están en el mismo porcentaje que el E. coli, de hecho, pero son importantes, como Klebsiella y Proteus. Y ya podrían venir después las otras gram negativas, donde podríamos incluir a las bacterias AMC, donde podríamos incluir a Pseudomonas incluido, ¿no? Y dentro de los gram positivos, bueno, Staphylococcus apophyticus es eventualmente una bacteria que podría estar ahí, y las otras que son del grupo de los gram positivos son menos frecuentes, ¿no? Enterococo, por ejemplo, o Streptococcus galactiae cuando se trata específicamente de gestantes, o incluso puede asociarse a sepsis neonatal de inicio precoz. Entonces, es básicamente Escherichia coli y los gram negativos. Entonces, ¿por qué es que tenemos que tener en cuenta esto? Cuando nosotros hablamos de gram negativo, si bien es cierto, no lo tomamos en cuenta en todo momento, pero estamos involucrando esta diferencia estructural que tienen con los gram positivos. Las bacterias gram negativas tienen una pared celular mucho más elaborada, más compleja, ¿no? Con más detalles, si quieren, comparado con la bacteria gram positiva, que prácticamente es peptidoglicano, el componente casi absoluto de su pared. No así el gram negativo, que, digamos, tiene muchos más componentes, incluso tiene factores de virulencia como el lipopolisacárido o el lípido A, que es lo mismo. Y otra diferencia importante es que las beta-lactamasas, esos PAGMANs que estamos viendo ahí, o sea, son enzimas de la bacteria que no hacen otra cosa que capturar al antibiótico para hidrolizarlo, sobre todo los beta-lactámicos, por eso se llaman beta-lactamasas. En el caso del gram positivo no juegan un rol muy importante porque están fuera de la bacteria. En cambio, en el caso del gram negativo, por el hecho de que tiene un espacio periplásmico bastante amplio, esa distancia entre pared y membrana es bastante amplio comparado al gram positivo, y le permite almacenar estas beta-lactamasas en el interior de ese espacio periplásmico, y eso hace de que justamente los gram negativos, vale decir E. coli, Klebsiella, Proteus, etc., se han especializado en beta-lactamasas y es el principal mecanismo de resistencia. Por eso es que debemos de tocar ese tema. Solo para mencionarles cómo cuando aparecía el problema era una novedad, así como el primer caso de COVID, ¿no? Ya llegó al Perú, noticia con nombre, apellido, etcétera, pero ahora todos son estadísticas simplemente. Es más o menos algo parecido. Antes no existían las beta-lactamasas, obvio. Todavía tenemos que remontarnos, miren, a la década de 1960 para que aparezca o se describa la primera beta-lactamasa. Tampoco era tan agresiva, e incluso era tan raro, prácticamente era la primera vez que lo bautizan con el nombre de TEM, en honor a al nombre del paciente, ¿no? Temoniera era el nombre del paciente, y en base a eso lo bautizan como TEM. No es TEM 1, primero es TEM, ¿no? Listo, y sale en las noticias, sale en las publicaciones de la época que había una enzima en las bacterias capaz de destruir a los beta-lactámicos cuando usábamos penicilinas fundamentalmente. Pero prontamente apareció una TEM 2 derivada de esa TEM 1, ¿no? Con algunos cambios en su estructura, obviamente, haciendo de que pueda estar ya presente en otros gram negativos también. Pero de alguna manera ambas hidrolizaban hasta cefalosporinas de espectro reducido, vale decir penicilinas y cefalosporinas de primera y de segunda. No alteraban a las de tercera, obviamente, porque las de tercera todavía no se estaban usando como se usan hoy en día. Entonces, hasta el día de hoy, cuando encontramos estas dos, porque todavía están, no son eficaces para hidrolizar, por ejemplo, ceftriaxona, para cefepime, que son de tercera y cuarta generación.
pero no eran un problema mayor. Pero fue pasando el tiempo, ¿no? Y rápidamente aparecen otras llamadas SHIF, ¿no? Que estaban relacionadas, esas TEN 1 y 2, ¿no? Pero tenían diferente estructura, algunos radicales diferentes que le daban diferente especificidad por sustrato también, ¿no? Y según va pasando el tiempo se empezó a usar la cefotaxima ya como cefalosporina de tercera generación, un boom en su momento, que bueno, aparecían antibióticos muy buenos, porque de hecho que son muy buenas las cefalosporinas de tercera. Se empieza a usar a nivel de Europa, y poco tiempo después en Alemania se describe la presencia de Klebsiella, que hacía resistencia a estas cefalosporinas, ya no como las TEM 1 y 2 que solamente iban hasta segunda generación, sino ya alteraban a las oxeaminocefalosporinas, es decir, cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Eso sí ya era un problema muy serio. Felizmente eran algunas cuantas, ¿no? Entonces, así como apareció un primer SHIF como nombre de esa beta-lactamasa, parecidas a la TEM que habían descubierto en Grecia, ahora le tuvieron que bautizar como SHIF2, pero su capacidad de hidrólisis ya no era la misma, ya alteraba cefalosporinas de mayor generación. Hasta ese momento pareciera que a nadie le importaba mucho, ¿no? Fue pasando el tiempo, miren cómo ha ido pasando a través del tiempo. Todavía en 1984 y luego en 1988, o sea, primero en Europa y luego en Estados Unidos, se empiezan a describir este tipo de beta-lactamasas. Ya no el TEN 1 y 2 nada más, que hidrolizaban hasta segunda generación de cefalosporinas, sino el TEN 3, el 4, el 5, y así sucesivamente fueron apareciendo beta-lactamasas con capacidad de hidrolizar hasta cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Al momento, no sé si esto ya varió en algunos días, pero hasta hace algunos días hablábamos de más de 220 tipos de este enzima. O sea, hay TEN 5, TEN 6, TEN 7, TEN 150, etc. Y ya como tipos, y cada tipo obviamente tiene miles de representantes. Entonces, se empieza a diseminar de forma seria, ¿no?, este problema. Fue pasando el tiempo. Cuando hablamos de la SHIF, por ejemplo, más de 190 variedades, ¿no? Todo un problema, ¿no? Todo un problema. Si seguimos pensando en otro tipo, esta ya es otro tipo de beta-lactamasa, también de espectro extendido, las cefotaximasas o CTX se les llama, más de 160 tipos de enzimas, ¿no? Esta es la que más rápido se ha diseminado porque tiene la capacidad de pasar de bacteria a bacteria. Ya no es necesario siquiera que la bacteria se exponga al antibiótico. Entonces, así como nosotros fabricamos antibióticos y tratamos de mejorar en su uso para poder erradicar las bacterias también empiezan a hacerse especialistas en cómo contrarrestar este tipo de antibióticos y fabrican su arsenal, que son, en el caso de los gram negativos, las beta-lactamasas. Entonces, si nos damos cuenta, poco a poco nos fuimos llenando de cosas serias, ¿no? Y ya aparecieron más que al final ni siquiera ya los nombres nos acordamos. Ya no solo las TEM que tanto le habíamos publicitado, ni las SHIF que al principio aparecieron las CTX, las PER, las GEF, y hay un montón, ¿no? En honor incluso a los nombres de quienes los descubrieron, al lugar donde se describió por primera vez, etc., pero todas con la característica de que pueden hidrolizar cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, incluso las cefalosporinas antiseudomonas. Entonces eso lleva a un problema serio. No, había que catalogar a ese tipo de beta-lactamasas. Entonces se les denominó como beta-lactamasas de espectro extendido cuando se podía ver que hidrolizaban desde penicilinas hasta cefalosporinas de cuarta generación, prácticamente dejando libre solamente a los carbapenems. Estas se pueden presentar en cualquier gram negativo, en cualquier enterobacteria, pero fundamentalmente en esas que producen infecciones de vías urinarias. Por eso es que cuando hablamos de beta-lactamasas está muy relacionado a las vías urinarias. No es, por ejemplo, como cuando hablamos de alteración de proteínas fijadoras de penicilina, eso es más para piel y tejidos blandos, para bacteriemias, porque está asociado al Staphylococcus aureus, ¿no? O la resistencia inducible, etc. Pero acá es beta-lactamasas, por eso es que hay una relación directa prácticamente con las infecciones de vías urinarias. Y por si eso fuese poco, existen un grupo importante de bacterias que lo tienen de forma cromosómica, algo muy parecido. Es otra beta-lactamasa, se llama así, AMC, que sin necesidad de exponerse a los antibióticos ya está presente en este grupo específico de bacterias, ¿no? Son bacterias no muy comunes. De todas estas que estamos mencionando, seguramente Enterobacter es importante porque de alguna manera está presente en las infecciones de vías urinarias, pero estas otras no son tampoco ajenas, podrían estar en algún momento. No, estas de aquí ya tienen incorporada a su beta-lactamasa
capaz de hidrolizar hasta tercera generación, respeta la cuarta y lógicamente carbapenems, ¿no? Y ya lo tienen de forma cromosómica, es decir, sin necesidad de haber usado antibióticos nunca en una persona. Si se infecta con una de estas bacterias, con toda seguridad ya tiene este tipo de beta-lactamasa. Entonces cada vez las bacterias también se hacen más, vamos a decir, expertas en el tema, y esto más o menos nos resume lo que deberíamos de manejar sin intención de complicarnos. Yo lo que quiero es que se den cuenta de algo. Las primeras que aparecen solo hidrolizaban penicilinas, porque obviamente lo único que utilizábamos en esos tiempos eran penicilinas, ¿no? Este tipo de beta-lactamasas hasta aquí llegaban, y obviamente no pueden con todo lo demás, desde los inhibidores de beta-lactamasa, por ejemplo el ácido clavulánico, el sulbastán, tazobastán, suficiente para poder erradicar este tipo de, vamos a decir, de beta-lactamasa. Y cuando hablamos de cefalosporinas, con mucha más razón, incluido hasta los carbapenems. Luego aparecieron las de espectro ampliado, que son esas que hemos dicho, el TEN, por ejemplo, el TEN 1, el TEN 2, el SHIF1, que hidrolizaban hasta cefalosporinas de segunda generación, ¿no? Hasta cefalosporinas de segunda generación. Pero dejaban las de tercera y los carbapénicos como opción. Ha ido pasando el tiempo, no le tomamos la importancia debida, aparecieron las de tercera, las beta-lactamasas de espectro extendido. Esas sí se llevan hasta cuarta generación, incluido Astrional, que es un monobactámico, y solo dejan para la terapia prácticamente como única alternativa carbapénicos. No hay más. Y además esas cromosómicas, ¿no? Las AMC, que como hemos dicho llegan hasta tercera generación y dejan a las de cuarta, más los carbapénicos, o sea, prácticamente casi carbapénicos dentro de los betalactámicos para tratamiento. No tenemos más alternativa, ¿no? Entonces eso genera un problema, porque nos estamos quedando con poco arsenal. Ha ido pasando el tiempo, hay clasificaciones enteras de las beta-lactamasas en varios grupos. La de Burjakov y Madeiros, por ejemplo, es todo esto que están viendo acá. La clasificación de Ambler es un poco más, digamos, asociado al más agrupado, digamos, trata de englobar y hacerlo un poco más más accesible, digamos, para poder entenderlo, pero igual son un montón de enzimas que ya no vendría al caso ni siquiera mencionarlas, ¿no? Que están involucradas. Ahora es un problema muy serio. Ya no es como cuando apareció por primera vez. Para que tengan una idea, hagan de cuenta que aparecieran miles de tipos de COVID, y obviamente cada una con sus peculiaridades nos mete problemas. Eso es lo que está sucediendo con los antibióticos. Por eso que a veces cuando queremos enfocar el tema decimos, no, es muy aburrido, o no le llego a entender bien, mejor a todo le doy meropenem. Y eso no es bueno, porque estamos generando otro problema, y en realidad eso se está haciendo. Entonces, nos vamos a quedar nosotros al final, ¿no? Como parte de lo que debemos de recordar, permítanme, nos vamos a quedar con las beta-lactamasas de espectro extendido, que son las que nos están trayendo problemas hoy en día. Las otras, las que hidrolizan hasta segunda generación, no son en sí mucho problema, porque para empezar ni siquiera existen muchas. Han dejado de ser importantes, y ahora las que más abundan son estas, las beta-lactamasas de espectro extendido. Esas debemos saberlas reconocer. Y en el laboratorio, cuando nosotros cultivamos en el laboratorio, existe una forma de verificar si es realmente una beta-lactamasa de espectro extendido. La sospecha inicial, y esto es importantísimo, la sospecha tiene que darse cuando vemos que hay una hidrólisis, o destruyen, si quieren, ¿no? Cuando hay una hidrólisis de una cefalosporina de tercera generación, suficiente cefalosporina de tercera generación, y suficiente una para decir esto puede ser una BLE. Lógicamente tenemos que estar frente a un gram negativo. Esto no vamos a sospecharlo con gram positivos. Y la manera de comprobarlo en el laboratorio es con esto que están viendo, el test del clavulanato se llama. ¿En qué consiste? Esto que estoy señalando, por ejemplo, le vamos a poner el puntero nuevamente. Esto que estamos señalando es cefotaxima. Como no logra inhibir el crecimiento de las bacterias alrededor, no forma ningún halo, esta cefotaxima significa que no sirve para esta colonia. O sea, si esto fuese E. coli, por ejemplo, sería una E. coli resistente a cefotaxima, porque no está formando ningún halo. Pero a esa cefotaxima se le añade ácido clavulánico, ¿no? Y el ácido clavulánico hace de que el halo aumente. Este es el test del clavulanato.
que en el laboratorio sirve para confirmar la presencia de esta beta-lactamasa de espectro extendido. Ojo con eso. No significa que el ácido clavulánico sirva de tratamiento. Es simplemente una forma de verificar in vitro. Y esto lo entendemos mal. Lo entendemos mal. Acá, por ejemplo, es septacidime, muy poco halo. Septacidime más ácido clavulánico aumenta, obvio. Entonces, ¿qué cosa hacemos con este test de clavulato? Deberíamos de decir, confirmado, es una BLE. Lo que pasa es que a veces en los resultados de laboratorio lo tenemos de esta forma. No, lo tenemos de esta forma. Entonces, a ver, fíjense en el primer ejemplo. Es una Escherichia coli con bacteriuria significativa. No. Penicilinas, dice resistente. Entonces, como yo sé que los gram negativos son expertos en beta-lactamasa, se supone que aquí hay una beta-lactamasa. Si ha hidrolizado penicilinas, es un tipo de beta-lactamasa, no ha podido hidrolizar a todos los demás. Miren, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, carbapenems. No ha podido hidrolizar. Entonces, su beta-lactamasa tendrá que ser solamente una penicilinasa. Entonces, esto es importante. Aquí, permítanme, aquí estaríamos hablando de una penicilinasa, porque solamente puede hidrolizar penicilinas. Es decir, el ácido clavulánico que aparece aquí es real. Acá sí funciona el ácido clavulánico. Entonces, ¿por qué? Porque solamente una penicilinasa. Pero ¿qué pasa en este otro ejemplo? No, otra vez penicilina, lo mismo, ¿no? Un alcohol y también, bacteriuria significativa también, pero es otro grupo, se supone que es de otra persona. Dice penicilina resistente, pero también dice cefalosporinas resistentes, incluso las de tercera y de cuarta generación. Entonces, si yo veo eso, yo ya sé qué tipo de beta-lactamasa es. Es muy probable que sea una BLE. ¿Sí? Es muy probable que sea una BLE. Pero acuérdense que el ácido clavulánico genera un halo. No porque esté asociado a las cefalosporinas, por el mismo ácido clavulánico. Y esto es in vitro. Eso debería ser el test de clavulanato. Entonces, ¿qué pasa? Como en el laboratorio tienen discos de amoxicilina con ácido clavulánico, por ejemplo, de ampicilina con sulbactam, por ejemplo, de piperacilina con tazobactam, esos inhibidores de beta-lactamasa in vitro van a aumentar el halo y va a aparecer que amoxiclavulánico es sensible. Pero nosotros tenemos que lecturar bien este antibiograma. Debemos decir, hay resistencia hasta tercera y cuarta generación. Esto puede ser una BLE, y como el clavulanato está inhibiendo y aparece como sensible, confirmado, es una BLE. Pero no hacemos eso, decía amoxiclavulánico y le di amoxiclavulánico porque el antibiograma decía. Ese es un error grave. Es más, lo mejor sería que el laboratorio no lo reporte como tal cual lo estamos viendo, sino debería decir prueba confirmatoria de BLE positivo. Entonces nosotros ya tenemos una idea y ya simplemente no le damos como terapia. Esa es una forma de cometer un error. Fíjense, se ve igual, pero no significa lo mismo, ¿no? Claramente acá podemos ver, ustedes pueden observar, a ver, lo vamos a, para que más o menos quede esto. La idea no es complicarse, ojo, la idea es un poco conversar. Fíjense, aquí está septacidima sola, y luego le ponen septacidima con ácido clavulánico. Aumenta el halo. Entonces, solamente viendo eso, o lo mismo, cefotaxima, ¿no? Y a esa cefotaxima le agregamos ácido clavulánico y el halo aumenta. Entonces decimos BLE positivo. No, eso es lo que se hace en el laboratorio y así se debería reportar. Sino que a veces, al no tener estos discos de aquí, colocan amoxiclavulánico, y no por la amoxicilina, sino por el clavulanato se produce el mismo fenómeno y lo reportan como sensible. Y nos genera un problema, de hecho. Sobre todo, imagínense en una ITU baja, donde no hay un compromiso importante, podría de forma errónea estar tomando una paciente ese tipo de terapia y obviamente no le va a hacer bien. Y aquí tenemos otro ejemplo. Acuérdese de antemano, ahora que estamos hablando de las beta-lactamasas de espectro extendido, ahora que estamos hablando, por definición, las BLE van a hidrolizar o van a ser resistentes, si quieren, a cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que incluye también Astreonam. Astreonam es un monobactámico
no es ni de primera ni de segunda, es otro beta-lactámico, ¿no? Y por favor, hay corresistencia, esto es importantísimo, corresistencia con aminoglicósidos, con tetraciclinas, con sulfas y con quinolonas. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo una BLE, por favor no usar estos de aquí. Vamos a tener problemas. Entonces, miren, es una mujer de 42 años, joven, viene con diagnóstico de infección de vías urinarias, inicia terapia con amikacina, es algo que habitualmente nos gusta hacer, utilizar aminoglicósidos para tratar una infección de vías urinarias. Perfecto, pasó el tiempo, no evolucionó de la mejor manera y al tercer día deciden mejor la hospitalizamos. Eso también es algo habitual y es muy correcto, es cuerdo. La hospitalizan y le agregan ceftazidime, o sea, en este momento estaría recibiendo amikacina con ceftazidime. Mientras eso llega el reporte de laboratorio, el urocultivo que le tomaron se supone al inicio, muy bien que le hayan tomado, y se puede observar ese tipo de resultados. Seguro lo primero que haríamos, porque nos hemos mal acostumbrado a eso, es decir, está usando amikacina y ceftazidime, entonces voy a buscar como si fuese una lista, ¿dónde está amikacina? Ajá, aquí está amikacina sensible. ¿Dónde está ceftazidime? Ceftazidime está aquí, también sensible. Perfecto, continúen con el tratamiento. Por mi experiencia me he dado cuenta, por eso le he agregado y bueno, ahí está, el resultado me está dando la razón. Error, ¿por qué? Porque no es la forma como debemos lecturar. Cuando tenemos un gram negativo como es E. coli, y más aún en una infección de vías urinarias, hay que sospechar siempre en BLE. Y la manera de sospechar, habíamos dicho, hay que ver las cefalosporinas por generaciones. Si yo detecto, por ejemplo, ceftriaxona resistente, suficiente una, ceftriaxona resistente, yo debo decir, hay una beta-lactamasa que está hidrolizando cefalosporina de tercera, ¿no? Y esas que llegan hasta tercera generación en E. coli, en Klebsiella, en Proteus, también llegan a cuarta, ¿no? Así no aparezca la de cuarta generación, y se llaman BLE. ¿Cómo está el test de clavulanato? Clavulanato sensible, perfecto, debe de ser BLE, solo que no me lo está diciendo. Entonces, esta ceftazidime es un resultado in vitro. Y si nosotros quisiéramos ampliar el tema, las cefotaximasas, que es un tipo de BLE, se comportan así. En el antibiograma se expresan al inicio ceftazidime como sensible, en cambio ceftriaxona y cefotaxima como resistente, y ya durante la terapia hay fracaso. Y la amikacina, habíamos dicho, cuidadito, no hay que utilizar ni aminoglicósidos, ni tetraciclinas, ni sulfas, ni quinolonas, porque existe corresistencia que puede estar enmascarada al inicio, luego hay una desrepresión y vamos a llegar a tener fallas en el tratamiento. Por eso es que a veces le estamos dando y sigue parecido. Entonces fíjense cómo hacemos un análisis diferente. Entonces esto vendría a ser una ITU por bacteria BLE y la terapia casi porque no hay otra, carbapénico. Cuidado con que por aquí salga una alternativa y diga, entonces a todito lo que se mueva dale carbapenem para asegurarte. Eso es lo que se ha empezado a hacer. Eso se hizo con las cefalosporinas de tercera y estamos en el problema actual. Se está haciendo con los carbapénicos y ya estamos prácticamente en otro problema serio. Entonces, claro, en esta situación, una ITU alta porque está hospitalizada y lo demás, carbapénico. Entonces hay que recordar qué pasa si nosotros empezamos a usar carbapenem en demasía. Esto se ha ido presentando en el tiempo, fíjense, realidades parecidas a la nuestra, Colombia, por ejemplo. Bueno, publicaciones de todo tipo. Si ustedes observan, aquí está hablando, por ejemplo, ojo, está diciendo infecciones de vías urinarias de inicio comunitario. Eso es lo que más nos debe de preocupar, de inicio comunitario. Ahí está Escherichia coli, está Klebsiella, está Proteus, las mismas que estamos comentando en este momento. Está hablando de beta-lactamasas de espectro extendido, también del AMC, ¿no? E incluso carbapenemasas, o sea, esa Klebsiella que produce carbapenem, que hidroliza carbapenem, o sea, no se conforma con cefalosporinas, es un problema bastante serio. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que esto viene de la comunidad en esta publicación, que quizá en su momento nadie le daba importancia, pero por ahí era algo interesante. Y los factores de riesgo que ellos encuentran es que el tener, por ejemplo, patología de fondo era un problema. Ahí está diabetes mellitus, hipertensión, etcétera, probablemente por la polimedicación. El uso previo de antibióticos, cuidado, el antecedente de ITU previa también, y de hecho que sí, porque tenga o no tenga ITU, si parece ITU le van a dar antibiótico y el antibiótico va a generar presión selectiva y va a desencadenar el problema que estamos viendo. Entonces así se van presentando las cosas. Aparece hace algunos años, ¿no?, noticia mundial. Primer
caso de una Klebsiella que es resistente a carbapenems. Es una nueva carbapenemasa, ¿no? Es una beta-lactamasa que hidroliza carbapenem en Klebsiella. Bueno, lo describen, cuáles eran las concentraciones inhibitorias mínimas, tanto para el imipenem, ¿no? Se llevaba a cefalosporinas y astreonam, ¿no? También se podía inhibir con el ácido clavulánico in vitro, ¿no? Bueno, y lo describen, así como cuando aparecieron las primeras beta-lactamasas. Bueno, bomba, qué miedo, ojalá nunca llegue, decimos eso, pero sin embargo usamos malos antibióticos, ¿no? Lo publican tan bonito, ¿no? Como los MIG para el milpenem, para el meropenem eran altos, ¿no? Cuando lo asociabas a ácido clavulánico, ese MIG bajaba, parecido a lo de las PLES, parecido, ¿no? Se llevan cefalosporinas de amplio espectro, como las de tercera y de cuarta, astreonam lo mismo, listo, y lo publican. Entonces, hacemos oídos sordos, va pasando el tiempo, y por ejemplo, en nuestro medio aparece el primer caso, lo mismo, con algunos años ya, y dice, lo mismo, resistencia, o en todo caso, Klebsiella, resistente a carbapenems. Primer caso de carbapenemasa tipo KPC en el Perú, ¿no? Hace algún tiempo. Esto fue en mi hospital. Por si acaso no me siento orgulloso de eso, eso implica que estábamos usando mal los antibióticos. Bueno, decimos estábamos porque tenemos que asumirlo entre todos, ¿no? Se publica ya hace algún tiempo, estamos hablando, el tiempo va pasando rápido, y quizá tampoco la gente le dio mucha importancia, ¿no? Sigue pasando el tiempo, seguro que ustedes ya ven ese tipo de resultados. Resistente a todo, incluido obviamente carbapenems. ¿Qué le damos? No hay nada para darle. Está muy bien proyectado que antes de 1950, antes de la década del 2050, pues es lo correcto decirlo, la principal causa de muerte van a ser bacterias resistentes. Imagínense una ITU baja que termine en fallecimiento porque no hay que tratamiento dar, una salmonelosis que termine matando a la persona, etcétera. Eso nos debe de preocupar. Es hora de tomar en serio el uso correcto de los antibióticos. Esto, por ejemplo, solo para mostrarles, estamos hablando, bueno, esto es de lo que vigilamos en mi hospital desde el año 2016 al año 2020, ¿no? Urocultivos en personas que tenían clínica de ITU, o sea, no estamos acá utilizando contaminantes, ni colonizantes, ni bacterias asintomáticas, sino ITU con clínica demostrado, ¿no? Como en todas las bibliografías que hemos revisado, igual, E. coli va a la cabeza, ahí está Klebsiella, ¿no? Por ahí se mete Pseudomonas, pero nuevamente aparece Proteus, y luego las bacterias AMC, o sea, Aeromona, Morganella, Serrati, Enterobacter, que habíamos comentado, que son, que tienen beta-lactamasas cromosómicas, ¿no? Lo importante son 941 aislamientos que se han podido recuperar y hacer un análisis así somero, pero importante. Esto coincide con la literatura para que vean que nuestro medio, nuestro entorno no es diferente a lo que la literatura internacional comenta. Cuando buscamos qué mecanismos de resistencia habían en estas bacterias gram negativas que se habían aislado por un cultivo, no, nos damos cuenta que las beta-lactamasas de espectro extendido era en su gran mayoría lo que teníamos. Imagínense. Hay otro grupo importante que tenían solo penicilinasa. Si tienen solo penicilinasa significa que solo hidrolizan penicilinas. Aquí sí funcionaría un amoxiclavulánico. Acá sí. Es un porcentaje más o menos a tener en cuenta, 20%, imagínense. ¿No? Las AMC, o sea, esas bacterias que tienen beta-lactamasas cromosómicas, carbapenemasas están metidas ahí, miren, no es poco, 57 casos. ¿No? 57 casos, de ese primer caso en el Perú que hablábamos, ahora hablamos más o menos de 57 casos con ese fenotipo. Probablemente tengan resistencia a carbapenems por otros mecanismos también y no precisamente una carbapenemasa tipo KPC, pero igual no sirven los carbapenems. Y miren, sensibles solamente el 1%, 12 casos en todo este tiempo. 1% significa de cada 100 yo esperaría que uno sea sensible, el resto ya tiene mecanismos de resistencia. Ahora, ese principal mecanismo de resistencia a beta-lactamasa espectro extendido lo distribuimos entre qué tipo de bacterias. De hecho, que otra vez E. coli va a la cabeza. Entonces, cuidado, una E. coli que yo veo tiene PLE hasta demostrar lo contrario. Ahí está Klebsiella, también Proteus, siempre esos tres van de la mano, ¿no? Luego viene incluso Pseudomonas, ¿no? Está Morganella,
otra bacteria de tipo AMC, pero el importante es E. coli, de hecho. Entonces, si hablamos de E. coli, estamos hablando de ITU. Y cuando hablamos de ITU, tenemos dos tipos, y de hecho que la ITU baja es más frecuente que la ITU alta. Y la ITU baja lo manejamos en el primer nivel incluso. Y estamos cometiendo errores. Ceftriaxona, a todo, no, cuidado. Entonces, ¿qué factores de riesgo ya están plasmados, están escritos en la literatura que son un problema o un riesgo para que desarrollemos este tipo de problemas? Por ejemplo, que ya hemos tenido previamente ya un cultivo con ese tipo de bacterias, es importante tener en cuenta, bacterias MDR, ¿no? O que el paciente haya estado hospitalizado hace algún tiempo, no solamente en un hospital, haya podido estar internado, por ejemplo, hasta en un asilo, ¿no? O una casa de reposo, como le llaman ahora, ¿no? Más aún si ha estado en cuidados intensivos, etcétera. Pero el ambiente hospitalario es un factor de riesgo. Estamos hablando de los 3 meses previos. O sea, llega ahora, en los 3 meses anteriores, ¿qué pasó? Si tiene cualquiera de estas condiciones, es un candidato a tener una bacteria multidrogresistente. El usar fluorquinolonas, nos encanta ciprofloxacino para todo, cotrimoxazol. Hay muchos escenarios en las boticas, en las farmacias se vende como caramelos, ¿no? Peor si son betalactámicos de amplio espectro, estamos hablando de cefalosporinas como mínimo en tercera generación. Para todo les gusta usar cefalosporina en tercera generación. Ahora en el COVID están dando todo un cóctel, ¿no? Acitromicina con ceftriaxona, incluso ya están colocando carbapenems, colistina. Qué miedo, ¿eh? Y estamos hablando de una infección viral. Esto de aquí, que dice viajar a partes del mundo con altas tasas de organismos multiresistentes, para nosotros es relativo porque nuestro medio ya forma parte de eso, no necesitamos viajar. Ojo, cuando hablamos de usar quinolonas, cotrimoxazol o betalactámicos, eso incluye hasta una sola dosis. O sea, si en los 3 últimos meses suficiente una vez tomamos, así sea para, por ejemplo, qué sé yo, de repente como profilaxis, entonces ya entramos en el grupo de riesgo. Entonces, no usar antibióticos por gusto. Les decíamos, los carbapenems es la solución, pero ¿qué va a pasar si nosotros usamos carbapenems? No, el usar carbapenems, y de hecho pensando que estamos frente a una betalactamasa de espectro extendido, tiene mucha lógica, de hecho, porque vamos a tener éxito erradicando la bacteria. Pero ¿qué va a suceder? El uso de carbapenems va a hacer que emerjan, ¿no?, subpoblaciones dentro de las colonias de bacterias que van a tener susceptibilidad reducida, disminuida a los carbapenems. O sea, en palabras simples, yo uso carbapenems, perfecto, puedo tener éxito en esa infección, pero estoy generando que esa persona se colonice por bacterias resistentes a carbapenems. O sea, ya no solo estoy malogrando cefalosporina de tercera, sino de carbapenems. O sea, quizá el remedio resulta ser también un problema. Entonces, van haciendo más preguntas. Entonces, ¿qué alternativa tengo? ¿Qué puedo hacer? Porque justo está hablando aquí, ¿no? Cuando tratan, vamos a decir, Escherichia coli que tienen BLE. Claro, carbapenem es lo indicado, pero me genera carbapenemasas. O sea, voy a potenciar a las betalactamasas de las bacterias. Me preocupa. Entonces, repasando lo que nosotros hicimos en el pregrado, van haciendo una respuesta, ¿no?, para ver si eso podemos encontrar como evidencia. Cuando nosotros hablamos de la formación de la pared celular, hay 4 pasos. El primer paso, que es la formación de precursores, ¿no? El segundo paso es que esos precursores, a través de la membrana, vayan hasta el lugar donde los van a utilizar. Eso se llama transporte transmembrana. Hay un tercer paso, que es la transglicosilación, que es el inicio de la construcción de la pared, y la transpeptidación, que es el último paso. Es cuando nosotros hablamos ya de, lo último que se hace con la pared. Entonces, hay que recordar que los betalactámicos, o sea, cefalosporinas, penicilinas, carbapénicos incluso, actúan en la transpeptidación, en el último paso. Si nosotros utilizamos antibióticos que también hidrolicen pared, que destruyan pared igual que ellos, pero en otros pasos previos, probablemente tengamos éxito, ¿no? Por ejemplo, esto es un claro ejemplo, como cuando la oxacilina, que estaría en este grupo, ya no puede con el Staphylococcus aureus, sí se puede usar vancomicina, porque vancomicina actúa en un nivel previo, en la transglicosilación, no en la transpeptidación. Lastimosamente, vancomicina sirve para gram positivos, entonces a la E. coli no le hacen ni cosquillas, ¿no? Hay otros antibióticos interesantes, algunos son tópicos, ¿no? La bacitracina, por ejemplo. Pero si miramos el primer nivel,
¿no? Tenemos dos antibióticos que son importantes. Uno es la cicloserina y el otro es la fosfomicina. Actúan en ese nivel. La cicloserina, bien lo sabemos, lo utilizamos hoy en día como terapia de segunda línea para pacientes infectados con Mycobacterium tuberculosis. Y la fosfomicina, bueno, es un antibiótico antiguo como molécula, y habría que ver si sigo esta secuencia, es posible que funcione, y es así como nos echamos a buscar evidencia. Y vamos encontrando publicaciones de hace mucho tiempo, ¿no? Experiencia justamente con la molécula para tratar justo lo que estamos viendo como problema, infecciones de vías urinarias causadas por bacterias multidrogoresistentes. Hay varias publicaciones. Fíjense, está hablando de enterococo resistente a vancomicina, está hablando de beta-lactamasas de espectro extendido, justamente lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, que sean resistentes, Klebsiella, que hidrolice carbapenem, o sea que se lleve incluso al meropenem, al imipenem, no solo a cefalosporina de tercera, ¿no? Interesante, nos dan como alternativa que sí, la molécula ha demostrado que in vitro es capaz de ir contra este tipo de patógenos. Entonces, como sabemos que cuando queremos nosotros encontrar evidencia, no es suficiente encontrar una nota o un artículo, entonces hay que ir buscando, ¿no? Y seguimos buscando. Actividad de fosfomicina sobre cepas de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Ya sabemos que beta-lactamasas de espectro extendido son las BLE, ¿no? Interesante, ¿no? Miren, aquí está E. coli, el principal agente etiológico. Ahí está Klebsiella, que en la mayoría de las series es el segundo agente etiológico en cantidad, ¿no? Y se compara, por ejemplo, miren, amoxiclavulánico, el cotrimoxazol, el ciprofloxacino, fosfomicina. Fíjense la tasa de resistencia que nosotros podríamos observar. La resistencia, para el caso de fosfomicina, al menos en esta publicación, 0,3%. 0,3% es un equivalente, es lo mismo a que nosotros dijéramos, en todo caso, es otra forma de decir que la sensibilidad es 99,7%. Es lo mismo. Claro, en Klebsiella disminuye. Siempre en Klebsiella como que muestra un poquito más de resistencia, pero igual la sensibilidad, si se dan cuenta, es mayor al 90%, que no es poco. Es una molécula que nos empieza a llamar la atención, y ahí están las familias de BLES que habíamos hablado al inicio, las TEM, ¿no? Las SHIF, las cefotaximasas, ¿no? Igual aquí. Sigamos buscando. Una publicación en la revista de Lancet, es una revisión sistemática, ¿no? Aquí ya hablamos de más número de aislamientos, de hecho que cuanto más número tenga la publicación es más creíble. Está hablando de buen número, de miles de aislamientos, ¿no? Casi 4.500, por ejemplo, que resultan productores de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Y con sensibilidad por lo menos 90% a la fosfomicina. Si eso lo desglosamos entre Escherichia coli y Klebsiella, con seguridad que E. coli tiene más sensibilidad que Klebsiella, y de hecho que sí. Ahí está para E. coli, está hablando de 96,8%, más o menos 97% de sensibilidad, ¿no? Y en el caso de Klebsiella, obviamente eso disminuye, en este caso es 80%, pero vuelvo a repetir, E. coli es el principal agente etiológico, ¿no? Entonces más o menos se cumple dos cosas: uno, que la fosfomicina sí serviría para ese tipo de bacterias, y dos, de que es mejor en E. coli que en Klebsiella, aún siendo buena en ambos, pero es mucho mejor en E. coli, y felizmente E. coli es el agente etiológico más frecuente. Ahora, se han puesto a pensar en algún momento, existen itus bajas, que es en su mayor cuantía, vamos a decir, si nosotros comparamos entre altas y bajas, las bajas están en mayor cantidad. Entonces, cuando hablamos de itus baja, nos queda esta situación, que seguro van a coincidir conmigo. No requiere hospitalización. Aunque estemos mal acostumbrados, lo más probable, lo mejor es que demos terapia vía oral. No, lo mejor es terapia vía oral. Imagínese hospitalizar a alguien para dar carbapenems y no requiere hospitalización, con lo difícil que es incluso en algún momento conseguir disponibilidad de camas en hospitalización. Entonces es interesante, aquí por ejemplo dice opciones de terapia por vía oral, justamente para
infecciones de vías urinarias causadas por E. coli que expresen beta-lactamasas de espectro extendido. Lo que estamos viendo. Lógico, ertapenem salta a la vista. ¿Por qué? Porque ertapenem, a diferencia de imipenem y meropenem, que se administran solo por vena y varias veces al día, en cambio el ertapenem se administra por vía intramuscular y es una opción para poder dar terapia de forma ambulatoria. Perfecto, está muy bien. Pero ya vayan recordando que el usar carbapenem genera disminución de la sensibilidad de los carbapenems también. ¿No? Entonces acá comparan con otros dos fármacos, fosfomicina y nitrofurantoína, partiendo de que los dos fármacos no son betalactámicos, por lo tanto las betalactamasas no les van a hacer nada. Son un buen número de aislamientos, fíjense, hablamos de miles de aislamientos, un total de 6.000, si lo redondeamos. Lógicamente con los carbapénicos, 100% de eficacia, porque por definición las betalactamasas de espectro extendido respetan a los carbapenems. Sin embargo, si nosotros observamos, con nitrofurantoína no es nada despreciable, y lo mismo con fosfomicina, 97%, y son por vía oral, a diferencia de la otra que es por vía parenteral. Entonces, siempre cuando tenemos en eficacia similitudes, continuamos comparando para ver con cuál nos quedamos, ¿no? Claro que, por si acaso, y no quiero ir en contra de nadie, pero una de las cosas que a veces nos aconsejan, bueno, en mi caso ya hace muchísimo tiempo, cuando uno generalmente está empezando, receta el antibiótico más caro para que te tenga respeto al paciente. Bueno, eso no es tan cierto ni tan correcto tampoco. Eficacia es lo primero que tenemos que valorar. Y ya hemos visto que en eficacia más o menos han empatado. Después de eficacia viene seguridad. Para desempatar, entran a tallar los tres. ¿Qué es más seguro? ¿Qué es más seguro? ¿Utilizar vía parenteral o la vía oral? La vía oral es la más segura, con toda seguridad. Para la redundancia, ¿no? Es la más segura porque es la más fisiológica también. Menos posibilidades de efectos adversos serios. Entonces, en seguridad, ertapenem ya va perdiendo. Nos quedaríamos casi entre fosfomicina y nitrofurantoína. ¿Y por qué pensamos en los dos? Porque ya habíamos valorado eficacia. Luego viene conveniencia. Y al final costos. Lo último que se valora es costos. No se empieza con el precio, se termina con el precio. Y obviamente si ya has empatado en todo, el más barato es el que tienes que dar. Entonces, entre conveniencia y costos podríamos debatir. Por ejemplo, conveniencia, ¿qué significa? Si estamos debatiendo entre los dos, nitrofurantoína son 7 días de tratamiento, son varias veces al día, es posible que pueda abandonar el tratamiento, sí. Fosfomicina es una sola dosis, vía oral, ¿no? Puedo ver incluso si está cumpliendo el tratamiento ahí en el mismo consultorio. O sea, esas cosas van sumando y lógicamente también el costo. Pero con toda seguridad, carbapénicos va quedando un poquito atrás. Y mejor así, porque la idea es no usar tanto carbapenem. Va a haber escenarios donde necesariamente vamos a tener que utilizar, y seguro que no es una ITU baja. ¿Se puede usar en la embarazada? Cosas que comúnmente se pregunta. Sí, sí se puede usar en la embarazada. Está en el grupo B, al igual que los betalactámicos, igual que una amoxicilina, igual que una ceftriaxona, ¿no? Ahí está. Cefalosporinas, betalactámicos, ahí está fosfomicina. También sabemos que nitrofurantoína está ahí, con la salvedad que en el tercer trimestre hay que tener un poco de cuidado por la posibilidad de anemia hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Alguna vez me dijeron, pero esto estaba en la categoría C. Sí, es normal en las categorías de la FDA, en las 5 categorías, que de la categoría C pasen a la B con el tiempo, porque se empiezan a usar, se observa mejor, se evalúa mejor la repercusión, y muchas veces lo que se pensaba que tenía como efecto colateral importante en realidad no lo tiene. Entonces pasan a la categoría B. Y lo mismo es, en la categoría B se emplea tanto tiempo, hay dos cosas: o se queda en la B o podría pasar incluso a la A con los años, dependiendo cómo nos resulte y cómo se pueda seguir valorando. Tenemos varios ejemplos. Una de las que siempre utilizo, por ejemplo, es el efavirenz, antirretroviral, usamos en los pacientes con VIH, contraindicado en las gestantes hace algunos años. Si nos remontamos 5 años atrás, contraindicado, que produce alteraciones del tubo neural, que es peligroso. Incluso había gente que decía: mejor aborta si te has embarazado cuando estabas tomando efavirenz. Pero eso ha cambiado y hoy en día se sabe que no es así. Incluso es de elección. ¿No? ¿Pero por qué? Por el tiempo que se va usando y se va valorando cómo repercute. Entonces podríamos decir, hoy en día estamos en la categoría B. Es importante, ¿no? Ahí está lo que habíamos comentado, ¿no? Una sola dosis, un solo día, una sola vez. Nitrofurantoína, ahí está, importante.
pero hay que dar 7 días. Los otros, todos los otros que están acá, hay que dar varios días. Y cuidado, el problema, aparte de eso, de los varios días, es también la resistencia. Ya hemos visto. Porque si hay una beta-lactamasa, lo primero que se va a llevar es amoxicilina, amoxiclavulánico, a las cefalosporinas, ¿no? Respetando carbapenems, y ya hemos visto que estos dos entran a tallar muy bien. Entonces, más o menos así tenemos que empezar a enfocar. No nos aferremos mucho a los beta-lactámicos para no generar beta-lactamasas justamente. Si uno revisa ya libros, textos, ¿no? Hay cosas que también de entrada debemos de recordar. Muchas veces tratamos a, vamos a decir, bacterias que están colonizando y no que están infectando. Por ejemplo, cuando usan sonda, cada vez, bueno, yo recuerdo que siempre me decían eso y hasta ahora lo aplico. Cada vez que tú coloques una sonda, lo primero que te debes de preguntar es cuándo lo vas a retirar. No puedes colocarlo y dejarlo de forma indefinida. Miren, cuando hay larga duración de la presencia de sonda urinaria, el 100% de ellos termina colonizado con bacteriuria. Y el problema es que la sonda enmascara síntomas urinarios y al final no sabes si es una ITU de verdad o no, y terminas tratando, a veces tratas a la sonda, no a la persona, ¿no? Y obviamente el uso indiscriminado de los antibióticos genera problemas. Entonces hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo. ¿Qué tanto se tolera? Bueno, acá por ejemplo han evaluado un fármaco bastante noble en gestantes, que es amoxicilina con ácido clavulánico. Lo han comparado, ¿no?, con esa dosis simple de fosomicina versus 7 días de amoxiclavulánico, que es lo que habitualmente se utiliza. Ya no para ver eficacia en cuanto a la erradicación, eso no era tan importante, asumiendo que incluso sean sensibles las bacterias. Es un poco para ver qué tanto puede tolerarse mejor uno o el otro. Y fíjense, justo la diferencia está ahí. Ahí está, si observamos diferencias estadísticamente significativas. Una de ellas ha sido en la tasa de reinfecciones, ¿no? Un solo caso para fosomicina, 8 para amoxiclavulánico, hay diferencia significativa. Y lo otro es en efectos adversos también. Fíjense, pocos casos para fosomicina, un poco más para amoxiclavulánico, que tampoco es una cifra muy alta, pero la diferencia es bastante amplia. Entonces, es tolerado mejor incluso que la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, no solo está en la categoría B, sino también que se tolera bien. Si observamos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos profilaxis para infecciones de vías urinarias recurrentes, lo tradicionalmente usado, nitrofurantoína, ¿no? Pero va apareciendo también esto, miren, fosomicina, una sola dosis cada 10 días. Eso significaría al mes 3 dosis. Hoy, 10 días después, y así. Entonces, en un mes, 3 veces utilizo. Se han hecho seguimiento hasta de 6 meses o más y se ha tolerado bien, no ha habido mayor problema. Para infecciones de vías urinarias recurrentes, fíjense, lo mismo que estábamos viendo en el cuadro anterior, pero quiero que vean que ya en los textos, o sea, esto no es una novedad, no les estoy dando noticias, simplemente hemos ordenado y algo que ya está escrito, está plasmado, está demostrado. Ahí está, se sigue utilizando y está prácticamente, se considera cada 7 a 10 días, algunos lo pueden usar semanal, incluso otros cada 10 días. Pero no se necesita a diario como si tendríamos que utilizar, por ejemplo, con los otros fármacos que habitualmente usamos o como parte de la profilaxis. Hay que recordar que los antibióticos, todos los antibióticos al final están en 2 grupos nada más, o dependen de la concentración, o sea, tenemos que darles altas dosis una sola vez, pero altas dosis, ejemplo, aminoglicósidos, alta dosis una sola vez y listo, éxito, hasta el día siguiente, porque aun cuando la concentración descienda por debajo de la concentración inhibitoria mínima, sigue matando a las bacterias y eso se llama efecto postantibiótico. Y hay otros que más bien dependen del tiempo, o sea, hay que prolongar el mayor tiempo posible, ya no tanto la dosis alta, como están las flechas acá, sino el mayor tiempo posible que la concentración del antibiótico esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Acá no hay efecto postantibiótico como aquí sí, por lo tanto, si cae por debajo del MIC, ya no funciona. Entonces, a esto se les llama tiempo dependientes, ¿no? Y habitualmente, casi siempre, por no decir, bueno, el siempre no existe en medicina, pero casi siempre, este tipo de antibióticos se tiene que dar varias veces al día para lograr que la concentración esté siempre por encima del MIC. Ejemplo, los beta-lactámicos. Si nosotros observamos aquí, ahí está, dependientes de la concentración, habíamos dicho los aminoglicósidos, también están las quinolonas, y los beta-lactámicos son más bien tiempo dependientes, requieren varias veces al día. Acá, mucho más claro todavía,
los metalactámicos, el mejor ejemplo de los dependientes del tiempo. Hay que dar varias veces al día. Cefalosporinas, penicilinas, carbapenems. ¿Para qué? Para que ese efecto se dé. Para lograr que con una dosis nada más, si esto es el MIG, lo que estoy graficando, ¿no? Con una sola dosis no se logra, apenas es este tiempo, pero si doy una dosis más y otra más, voy a lograr sumar varios tiempos por encima del MIG. Entonces, eso me va a llevar al éxito. Les adelanto, fosfomicina es una molécula tiempo dependiente, entonces deberíamos de darlo varias veces al día. Pero a pesar de eso, miren, logra tan buena concentración en vejiga que no se necesita dar varias veces al día, ¿no? Uno diría, pero no que era dependiente del tiempo. Sí, y es el tiempo prolongado el que va a durar. Miren, solo quiero que comparen, ¿no? La concentración máxima en sangre, que es lo que habitualmente nosotros valoramos siempre en un antibiótico. Comparen con lo que concentra en orina, ¿no? Si quieren lo pueden redondear. 4000, digamos. Divídanlo entre 20 para redondear. 200 veces. O sea, en vejiga, 200 veces lo que concentra en sangre. Es por eso que este tipo de antibiótico es fundamental para infección de vías urinarias bajas. No así para infección de vías urinarias altas, porque al no concentrar tan bien en sangre, no tiene buen pasaje por vías urinarias altas, y para una pielonefritis no estaríamos garantizando nada. Pero para vías urinarias bajas, sí. ¿No? Entonces, ¿qué cosa necesitamos por ser tiempo dependiente? Que el mayor tiempo posible esté por encima del MIC. Bueno, una de las cosas que logra es la alta concentración, y aquí está, miren, con una dosis de forma permanente, ¿no? 72 horas por encima de la concentración inhibitoria mínima. Tanto así que en algunas circunstancias, no es el caso, pero por ejemplo en prostatitis se dan varias dosis. La siguiente dosis es después de 72 horas. Y con 2 dosis, miren, 7 días permanente. Esto no lo lograrían con ningún carbapenem ni con ninguna cefalosporina. Porque si ustedes más o menos se dan cuenta, lo que pasaría, por ejemplo, si utilizáramos otro antibiótico, es que habría este fenómeno. Siguiente dosis, este fenómeno. El tiempo ya no sería total, sería este, más este de aquí, más este de aquí. Y habría baches en los cuales la concentración no estaría por encima del MIC, cosa que no sucede, ¿no?, con esta molécula. Ojo, estamos hablando esto a nivel de vejiga, no más. Y otra de las cosas por las cuales funciona, y por las cuales hasta el día de hoy, a pesar de que tanto tiempo ha pasado desde que se empezó a usar por ser una molécula antigua, porque no es un fármaco nuevo para nada, es valorar si existe o no resistencia. Y bueno, in vitro sí existe resistencia. De hecho que sí. ¿No? Cuando nosotros observamos, por ejemplo, ¿no?, y eso dice in vitro, porque se llama costo biológico, ¿no?, de la resistencia a la fosfomicina en E. coli. Como que pareciera que la E. coli va a sufrir algo si se hace resistente, ¿no? Ahí vamos a verlo. Esta publicación, por ejemplo, nos muestra que sí hay genes que se han logrado secuenciar que están asociados a la resistencia, ¿no?, a la resistencia. Estos genes, claramente demostrados, ¿no?, cuando expresan las mutaciones, también, interesante. Entonces dijimos, este es el mecanismo de resistencia, esos genes que alteran una enzima importante, ¿no?, que se llama enol-piruvato transferasa, se llama. ¿Se acuerdan los 4 pasos que había para construir la pared? Primero, fabricar los precursores, ¿no? El segundo paso, transporte, transmembrana. El tercer paso, la transglicosilación. Y el cuarto paso, la transpeptidación, donde actuaban los metalactámicos. Entonces, el primer paso, ¿no?, se realiza gracias a una enzima que se llama enol-piruvato transferasa. Ahí actuaba la fosfomicina, ¿no? Entonces, la E. coli o cualquier gram negativo, si quiere ser resistente a la fosfomicina, tiene que alterar esta enzima, la enol-piruvato transferasa. ¿Pero por qué le han puesto el nombre de costo biológico a esta publicación? Porque simplemente el alterar esa enzima hace que la E. coli renuncie a su propia formación de pared. Y si renuncia a su propia formación de pared, obviamente se muere. Costo biológico. Por eso es que in vitro se expresa, y cuando vemos in vivo, simplemente esos genes no logran expresarse.
porque simplemente no podría multiplicarse. Entonces, casi como que estuviera chantajeada. Si quiere seguir viviendo, no tiene que hacerse resistente. Interesante. Ojalá funcionara en vías urinarias altas, ¿no? Pero sabemos que las vías urinarias bajas son las que con más frecuencia se comprometen y son los casos de ictus más frecuentes también. Y ya para terminar, bueno, estas son las cosas que al final ya está escrito. Miren, nos dice es cómo seleccionamos de forma empírica, ¿no?, para tratar infecciones de vías urinarias bajas. Lo primero que tenemos que preguntarnos y observar, si quieren así le ponemos observar, definir si existen síntomas de ictus baja o existen síntomas de ictus alta. No, eso es lo primero que nos sugieren. Y de hecho que eso es todo lo que hacemos siempre, ¿no? Los clásicos síntomas de cistitis, la disuria, ¿no?, la polaquiuria, la urgencia miccional, ¿no?, si hay el dolor suprapúbico, etcétera, hay que observar. Perfecto, entonces decimos, sí, puede ser una ictus, ¿no? Existen signos que puedan condicionar o decirnos que estamos frente a una infección que se va más allá de la vejiga, o sea, síntomas sistémicos. Eso es lo que tenemos que observar, febrícula, todo lo que habíamos visto. Síntomas sistémicos. Listo. Si la respuesta es sí, obviamente es una pielonefritis y hay que manejarlo como pielonefritis. Pero si la respuesta es no, entonces debe ser una ictus baja. Y ahí la única pregunta que debemos de hacernos es si existen o no factores de riesgo para bacterias MDR. ¿Cuáles eran? Habíamos dicho que allá en los últimos 3 meses está hospitalizado, que en los últimos 3 meses haya usado antibióticos, que en los últimos 3 meses le hayan aislado una bacteria multidrogoresistente, ¿no? ¿Para qué hacemos esa pregunta? No es para cambiar la terapia va a ser similar en ambas, en un sí o en un no. Es básicamente para tomar o no tomar urocultivo. Si la respuesta es sí, entonces se dice obtenga el urocultivo. Si la respuesta es no, es decir, no tiene factores de riesgo para bacterias MDR, no tienen necesidad de tomar cultivo. Se tiene que administrar de forma empírica. No es una terapia dirigida. Entonces, ahí también pecamos, a todo pedimos urocultivo. Tan acostumbrados están los pacientes que cuando vienen y te dicen quiero un examen médico general, creen que se debe de dar el examen médico general, es pedirle exámenes, y todavía quieren el urocultivo ahí incluido. Entonces, el urocultivo solo tiene indicación cuando existen factores de riesgo para bacterias MDR, si no, la terapia debe de ser empírica. Y al final, en ambos casos, si se dan cuenta, ahí está, fosfomicina, nitrofurantoína. Aún pidiendo el urocultivo, eso es lo que con eso vamos a arrancar. Ahí está, se repite, la nitrofurantoína, fosfomicina. Si hubiese opción de trimethoprim, ojo con esto es para zonas donde se ha demostrado que la tasa de resistencia es baja, si no, mejor no. Arrancamos con eso y tomamos y hacemos el cambio respectivo si hubiese necesidad con los resultados. Pero como hemos visto que funciona también en bacterias MDR, es por eso que se sugiere. Fíjense, ¿dónde están las cefalosporinas? No indican cefalosporinas. No te dicen arranca con colistina, arranca con meropenem, dale ertapenem para asegurarte. Eso no dicen, ¿no? Entonces, lo que quería mostrarles es que esto ya está escrito, esto ya está demostrado, no estamos intentando convencer, ni demostrar, ni forzar nada, es algo que está en los manuales y debemos de considerarlo así. Fíjense, desde hace mucho tiempo, hasta en el manual Sanford, que todo el mundo lo tiene en el bolsillo, ¿no? Cuando tenemos infecciones de vías urinarias bajas, ¿no? Ahí está, dosis única siempre la fosfomicina, nitrofurantoína también, obvio, ¿no? Y aquí va lo otro. Si estamos frente a beta-lactamasas de espectro extendido, sea por E. coli, por Klebsiella o al final por otro gram negativo, lo mismo. Así como se puede usar carbapénicos, ahí está fosfomicina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado a la reflexión de todo lo que hemos conversado? Eviten usar betalactámicos por gusto, porque los betalactámicos generan betalactamasas. Aparecieron las penicilinasas porque usamos penicilinas. Aparecieron las betalactamasas de espectro ampliado cuando usamos cefalosporinas de primera y de segunda. Aparecieron las betalactamasas de espectro extendido cuando hemos empezado a usar cefalosporina de tercera. Y ahora estamos inundándonos con carbapenemasas porque estamos utilizando como pasto los carbapénicos. Y como colistina también estamos usando de forma empírica, ya la resistencia a colistina se ha hecho una realidad.
nos estamos quedando sin antibióticos. El futuro para las próximas generaciones es bien nublado, ¿eh? A mí me preocupa. Bien nublado. Yo no quiero imaginarme gente que se muera pues por una ITU baja, que progrese porque no hay cómo tratarla. No, bueno, he terminado, no he querido ser dramático tampoco, pero he querido transmitirles un poco la preocupación que tenemos, que seguro que es la misma que ustedes comparten. Les agradezco por vuestra atención. Si hubiese de repente algo que comentar, con todo gusto estamos ahí para dialogar. Muchas gracias, doctor Martínez, por su excelente disertación tan importante para el tratamiento de toda la población femenina. Ya viendo que es un fármaco catalogado como B, entonces podemos administrarlo en gestación tranquilamente en el segundo o tercer trimestre. Hay una sola pregunta, pero creo, doctor, que ya fue respondida por usted. Dice que a algunos pacientes se les prescribe fosfomicina 3 gramos al día por 3 a 7 días, a pesar de que la indicación es una monodosis. Creo que ya usted había absuelto esa pregunta, ¿no? Sí, así es. O sea, hay que dar una sola dosis porque darlo diario no tiene sentido desde el punto de vista de su misma farmacodinamia. El tiempo son 72 horas como mínimo por encima del MIC. Hay una excepción que es la prostatitis crónica, ¿no? Pero igual hay 2 esquemas, uno que es de forma diaria, que no está, digamos, tan demostrada, y hay otra que es mucho más aplicada, que es cada 72 horas. Son dosis múltiples, pero nunca debería de ser diario, porque estaríamos añadiendo, digamos, mucho fármaco para un objetivo que con una sola dosis se podría cumplir fácilmente. Ok, doctor. Muchísimas gracias, dado el tiempo. Agradecerle infinitamente la gentileza y el nivel de su exposición. Muy, muy interesante para ginecología. Y buenas noches y a seguirnos cuidando. Gracias. Gracias por todo a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Y agradecer al laboratorio Lucol que nos ha permitido una conferencia de este nivel. Muchas gracias. Buenas noches.